Nos encontramos con el concejal del Frente de Todos, Mauri Varela. Mauri, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por venir. Buenas tardes, Juan Carlos. Gracias a vos por la invitación. Esto nos da un aval porque nos estamos apropiando de la Alameda ya sin el permiso del intendente. Pero vamos a hacer una nota para que nos deje hacer las entrevistas acá. Pero bueno, ya tenemos un concejal, así que no creo que haya impedimento. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Todo bien? Buenas tardes, sí, todo bien. Hoy sesión en el Consejo Deliberante. Sí, esta mañana tuvimos una sesión bastante particular por todo esto que se está viviendo, ¿no? La pandemia. Y bueno, respetando todos los protocolos establecidos por el Gobierno Nacional, por las autoridades sanitarias, hemos podido sesionar algo que teníamos mucha urgencia porque los trámites administrativos del Consejo tienen que estar a la orden del día para poder apoyar la gestión municipal, que justamente está haciendo un esfuerzo muy grande ahora en tiempos de pandemia, así que hoy pudimos lograrlo a través de una iniciativa nuestra, claro, viendo cómo se venía dando. Ya habías mostrado eso, justamente una preocupación en ese sentido, con un proyecto que habías presentado para hacerlo de manera online, como lo había planteado a nivel nacional la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Massa, que también se está dando, ¿no? Sí, bueno, siguiendo esos ejemplos, donde el Senado de la Nación pidió condiciones, un requerimiento a la justicia para que se despida sobre esto. La Cámara de Diputados de la Nación también lo hizo, la provincia de Catamarca también lo está haciendo. Claro. Entonces, bueno, nos parecía oportuno poder trabajar sobre esto. Por suerte se llegó a buen puerto, porque la Carta Orgánica Municipal, que data del año 95, ya nos habilita a nosotros para poder, tras razones de fuerza mayor, poder sesionar fuera del recinto y de alguna u otra manera. Lo que necesitábamos era la legalidad, digamos, para poder legislar y votar y sancionar tanto en comisiones como en sesiones de una manera legal y legítima. Que no haya ninguna impugnación después. Exactamente. Y eso se hace obteniendo un acuerdo político entre todos los bloques que tienen representatividad dentro de la institución, algo que se logró, el proyecto fue votado por unanimidad. Y bueno, en eso estamos contentos porque vamos a poder trabajar con mayor agilidad en todo esto. Así que bueno, en ese sentido creo que está bien. También habías presentado otra iniciativa que tenía que ver con los jueves culturales, ¿no? Ahí en el Consejo Deliberante. Sí. Contanos un poco cómo... Existía una modalidad que llevaba adelante un presidente anterior del Consejo Deliberante, ya hace como una década más o menos, en donde todos los jueves se abría el Consejo Deliberante y el espacio que tiene como plaza adentro, que es un patio interno, para actividades culturales libres para toda la población. Esa iniciativa se había perdido y bueno, junto con trabajadores del lugar, con personas que se dedican a la cultura, queremos un poco revalorizar eso y en esta última gestión del Consejo Deliberante se viene dándole mucha importancia a un poco abrirlo al Consejo Deliberante, modernizarlo en algunos aspectos. Claro. Y en uno de esos es empezar a dar un espacio a la cultura, que nos parece que tiene que formar parte. Nosotros estamos en la peatonal, podemos tener muchas herramientas que artistas independientes deben utilizar y más hoy. Por supuesto que después nos llegó esta crisis sorpresiva que fue la del virus de COVID-19 en todo el mundo, pero bueno, está ahí para poder ser tratado, todavía no se aprobó, entonces estamos trabajando en eso. ¿Cómo es el trabajo ahora en el Consejo Deliberante en relación a esto del COVID-19? Porque estaban suspendidos, digamos, no iba a trabajar nadie, pero de a poco la administración pública va a ir retomando. El gobierno de la provincia ya está tomando decisiones con respecto a eso. ¿En el Consejo pasa exactamente lo mismo? Sí, en el Consejo Deliberante, tanto el presidente, Daniel Zelaya, como nosotros, y el presidente del bloque, Nicolás Zabaleta, y la oposición también, desde que se declaró el aislamiento preventivo obligatorio por el Gobierno Nacional, adherimos inmediatamente. Pero prácticamente siempre tuvo una guardia mínima, estuvo funcionando el Consejo Deliberante en parte, digamos, sobre todo el área parlamentaria, la mesa de entrada, y se tomó la decisión de abrir una vía web para poder hacer funcionar la mesa de entrada de manera virtual, de tal modo que cualquier concejal o concejala podría presentar un proyecto desde la casa y se podía hacer. Hemos hecho algunas comisiones ya de trabajo, pero como te repito, necesitamos todavía ahí una facultad legal de poder legislar todo de manera virtual. Y esa se ha dado hoy recién en el recinto, en el Urbano Girardi, pero bueno, el Consejo ha venido trabajando en eso y nos parece importante, porque vos imagínate que la pandemia paró un proceso que ya venía decantando en el Consejo Deliberante, que era la ley Micaela, por ejemplo, que somete a todos los trabajadores a la capacitación sobre género, y fue justo cuando después de su aprobación y su
promulgación por parte del Poder Ejecutivo Municipal, nos cayó esta pandemia, así que son temas que quedaron ahí pendientes, que nos parecen importantes. Desde ya que desde la presidencia del Consejo se ha determinado que los mayores de 60 años, que son un grupo de riesgo, no asistan al lugar de trabajo. Claro. Entre los trabajadores se están turnando, no están yendo todos, o sea, tenemos alrededor de 300, 400 personas trabajando ahí todos los días, y hoy no son más de 20 las que asisten. Claro. Tratamos de trabajar desde la casa y poder hacer lo que se pueda. Hay otros concejales que tienen mucha presencia territorial, como es el caso de Francisco Sosa en el 8 y 9, en el 1 y 2 Nicolás Zabaleto o Gustavo Frías en el 4, por ejemplo, que tienen otro tipo de gestión más presencial y además acompañando la gestión legislativa. Ellos por ahí tienen un desafío muy importante, entonces desde los colegas que estamos en alguna cuestión más de la ciudad, electos por la lista Sábana de hace 4 años, tratamos de colaborar desde ese aspecto y creo que se ha armado ahí una función muy buena y el Consejo ha mantenido una actividad durante esta cuarentena. Claro. Hablabas de la ley Micaela, ¿no? Y ha pasado un hecho hace muy pocas horas ahí en Tucumán. El legislador provincial Ricardo Bussi ha tenido expresiones demasiado machistas, un machismo exacerbado. ¿Qué opinión tenés sobre eso? Bueno, lo mismo. Creo que toda la sociedad en general necesita una fuerte capacitación en perspectiva de género. La Fundación Micaela, la ley Micaela en sí, tienen todos los elementos pedagógicos para poder llevar adelante eso. Lo que expresa el caso de Tucumán es lo que pasa en todos lados, aquí, en todos lados, digamos. Una falta de formación muy importante sobre lo que es la perspectiva de género. Y bueno, en ese sentido creo que es cuestión de tiempo, de años, de voluntad política de poder llevar adelante un repudio total como debe ser, y bueno, y tratar de hacer la gestión pública un poco más respetuosa de la sociedad, de todo lo que se está viviendo. Y creo que tanto Bussi como todos los dirigentes políticos hoy y todas las personas públicas en general tienen que tener una formación de perspectiva de género, algo indispensable hoy para la sociedad que vivimos. El Consejo Deliberante de la capital vive desde hace un tiempo una situación en la que hay representantes muy jóvenes, caso tuyo es la clara expresión. ¿Y cómo trabajan de cara a la sociedad? Pues ya estás cumpliendo o estás entrando en el 3er año de concejal de la capital y son como el primer eslabón de una cadena de reclamos que por ahí no tienen competencia porque es del Poder Ejecutivo Municipal, pero bueno, lo tienen que canalizar a través de ustedes y ustedes trabajan, pero digo, ¿cómo es esa relación, ese ida y vuelta? Y bueno, es una ida y vuelta permanente, digamos. El concejal de la capital tiene una característica que es prácticamente, como vos decís, la primera línea de representación de la ciudadanía. Por un lado, empodera esa figura porque en el trabajo diario hay que tener un conocimiento prácticamente total de la ciudad, de las distintas necesidades regionales, digamos así, por de la ciudad, y al mismo tiempo entender que todas las otras problemáticas repercuten. Si hay ajustes económicos, repercuten en el salario del trabajador municipal, del trabajador en general, provincial. Si hay recortes en la salud, repercute directamente en los ancianos de la ciudad. Es decir, en todos los aspectos el Consejo tiene materia para trabajar. Claro. Después está la vocación personal de cada uno, de cada una, de poder trabajar en los aspectos que quieran. Todos los que pasan por el Consejo Deliberante, esto es una opinión personal, tienen que tener indirectamente una visión muy solidaria de la política, porque no hay otra forma de entenderlo allí. Yo creo que la ciudad todavía mantiene, Juan Carlos, una práctica política quizás enquistada en el tiempo. Tenemos algunas prácticas muy tradicionales de la política, no te olvides que el Consejo Deliberante fue fundado prácticamente a fines del siglo XIX, todavía mantiene ciertos resquejios de formalismo y de formación o de uso diario que son antiguos. Entonces también el Consejo Deliberante, esto es una visión quizás de las nuevas generaciones que hemos podido acceder a él, tiene que abrir las puertas y adaptarse a un montón de otras cuestiones que las generaciones actuales han ido modificando. Hoy la política es dinámica, la comunicación es dinámica, los reclamos son prácticamente en vivo y en directo en todo el tiempo. Entonces necesitamos avanzar en eso. Eso es una opinión de lo que me ha formado estos 3 años como legislador municipal. Creo que tenemos que ir hacia una fuerte transformación comunicativa, funcional del Consejo Deliberante con la sociedad. En eso, por ejemplo, coincido con lo que está pasando en la Municipalidad de la Capital,
una despapelización casi total. Hace 1 o 2 días salió la noticia de que la Secretaría de Modernización del municipio está en la recta final para poder digitalizar absolutamente todos los trámites que tiene la municipalidad. Claro. En ese sentido creo que la política tiene que trabajar muchísimo y bueno, eso veo como algo difícil. De ahí, en general, tratar de aprender. Soy colega de algunos concejales que tienen ya mucha experiencia, de varios presidentes de la institución, de varios legisladores que han tenido experiencia en la Cámara de Diputados, etcétera, funcionarios que tienen una experiencia, una trayectoria tanto de la oposición como del oficialismo, de los cuales de la juventud tiene que aprender, claro. Se aprende mucho. Y bueno, creo que en mi caso ha sido así y siempre hemos estado también los que tienen experiencia aprenden de los jóvenes, ¿no? Sin Porque duda. Son nuevos tiempos también y hoy los jóvenes tienen una fuerza terrible y una forma de encarar las cosas distintas. Sin duda, y bueno, eso creo que es parte de la política. Claro. Y la política en general, día a día, va también siendo más dinámica. La juventud, antes un concejal del más chico ahora tenía 50, 60 claro, años. Era imposible que llegara. Y hoy estamos yendo hacia una democratización también etaria, digámoslo así, por decirlo de alguna forma. El Consejo Deliberante se está acercando mucho a los adolescentes. Por ejemplo, en los colegios secundarios hay algunos que el año pasado han podido tener visitas regulares a la institución y han formado parte del proceso de elaboración de ordenanzas. Y creo que cada vez va a pasar más, cada vez van a ser más los concejales jóvenes, cada vez claro. más mujeres concejales, claro. Que es un detalle también importante. A pesar de que hay leyes que regulan esto. No quiero dejar de preguntarte sobre la cuestión nacional. Hace muy poco ha subido Alberto Fernández, después de 4 años de Mauricio Macri. ¿Qué opinión tenés en relación y principalmente de la economía? ¿Cómo está marchando? Pues eso me va a llevar después a otro tema. Bueno, con respecto a la economía, mucha preocupación, creo como todos los argentinos hoy, estamos en un proceso de renegociación de la deuda, de la estructura más gruesa que tiene la deuda argentina, que bueno, ha sido heredada del gobierno anterior prácticamente en su totalidad. Mauricio Macri no ha tenido no ha tenido ningún tipo de acierto en la materia económica. Alberto Fernández heredó eso con un buen equipo de economía. Me parece muy interesante Martín Guzmán, me parecen muy interesantes las referencias que hay a nivel internacional de él, por ejemplo Stiglitz, el gran economista, lo tiene en mucha consideración. Me parece que la oferta que ha hecho Argentina a los acreedores es muy interesante y tienen un frente abierto que es hoy el gobierno nacional con las editoriales más importantes del país, que por ahí intentan revestir al ofrecimiento argentino a los deudores como agresivo, pero he escuchado a muchos otros países y otros economistas muy importantes que han dicho que la oferta argentina es muy interesante. ¿Se puede gobernar con los medios más importantes en contra? Yo creo que sí, y además es sano que así sea. Ajá. Lo que debe pasar es poder llegar a un debate en la sociedad de cómo se puede establecer esta convivencia del poder con los medios de comunicación o de quien detenta el uso de la facultad de presidente para con los medios de comunicación. Creo que Fernández en ese aspecto ha cambiado mucho el estilo de la política, habla mucho con los medios de comunicación, con las redes sociales y creo que eso es positivo. Pero también tenemos que trabajar sobre la responsabilidad editorial en algunas cuestiones, sobre todo cuando se vive una emergencia como esta. Te repito, preocupado por la situación económica, esperando que... No entrar en la fake news, ¿no? Esa, sí, es muy peligroso. Fíjate que se debe empezar a legislar también eso, porque la desinformación también es peligrosa. Claro. Y hoy en la conectividad que se vive eso es bastante común. Mauri, de hecho a nivel nacional los partidos que integran la oposición, y acá en Catamarca también hace minutos nada más el PRO en la representación de los legisladores Cesarini y Natalia Saceta presentaron un repudio a los superpoderes que el presidente le otorgó a Cafiero. ¿Qué opinión tenés de eso? ¿Leíste algo? ¿Sabes de eso? Bueno, sé lo que dicen los medios de comunicación, que la oposición está tratando de convocarlo al ministro a la Cámara de Legisladores del Congreso de la Nación. Por otro lado, sé que lo que critican en el fondo es que él puede tener injerencia sobre la modificación del presupuesto nacional. Claro. También he leído que él tiene una injerencia en un 5% de ese presupuesto. Pero sin embargo, creo en la institucionalidad, creo en eso y creo que se debe retomar las vías institucionales normales. No conozco el trasfondo en sí del problema, pero bueno, tampoco creo que las voces sonantes de que lo comparan con la facultad de poderes, la Junta de Poderes Extraordinarios que tuvo Juan Manuel de Rosas, gobernador de Buenos Aires en el año 1830,
me parece totalmente irrisoria. Pero bueno, preocupado como todos por eso, ojalá que Argentina pueda llegar a un acuerdo con los acreedores y no entremos en default, porque la emergencia sanitaria sumada a una emergencia económica puede llegar a ser muy complicado. Por ahora las cosas vienen dándose de buena manera y con buenas perspectivas. Vinieron por todo, dicen ellos, y de hecho dicen 5 o 6 meses destruyeron la economía. Bueno, eso es una chicana, digamos que para mí en este momento no suma en absoluto a nada, porque me parece que es buena la imagen que está mostrando hoy la política argentina en términos generales. La reta con el presidente y el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, me parecen la mejor muestra de lo que la política hoy tiene que hacer. Después, voces chicanas y juegos de la política hay todos los días, pero bueno, prefiero en este momento dejar que hablen los que saben, quiénes son, cómo tenemos que vivir en este momento, cómo tenemos que cuidarnos y priorizar en la Argentina la salud, pero también pensar en que hay miles de personas que no pueden hacer el aislamiento como nosotros en la casa y lo que quede de tiempo hay que pensar en cómo sostener la economía. El resto son cuestiones de la política que ya llegarán en su momento, que hoy creo que no tienen ningún tipo de importancia, ¿no? La última, y te pido que seas breve, ¿qué opinás, llegado el momento que se suspendan las PASO, no solo en la provincia, sino a nivel nacional, por esto de la pandemia, por supuesto, ¿no? Y el gasto exacerbado de 2 elecciones? Bueno, ahí las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias habían sido en su momento un fuerte paso hacia el fortalecimiento de la democracia interna de los partidos. Ha tenido siempre impugnaciones públicas esta ley de distintos sectores de la política. En mi caso, soy partidario de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Me parece que blanquean la participación interna de los partidos. Puedo dejar una observación, tal vez las primarias abiertas y simultáneas como estaban planteadas tuvieron algún tipo de falencias. Pero vos sos hijo de eso, digo, sí, ¿no? Exactamente, y creo que las nuevas generaciones van a ir hacia eso. Pero bueno, es una opinión personal. En el caso del gasto de dinero en este momento estoy totalmente de acuerdo. Creo que es a realizar 2 elecciones en situaciones como están, si en caso de que se repitan el año que viene las mismas condiciones sanitarias, me parece totalmente improductivo, así que no tengo por qué pensar otra cosa. Pero bueno, en general creo que los partidos políticos tienen que tener una política más democrática para elegir sus autoridades internas, ¿no? Me parece que es lo más sano. Perfecto, Mauri, te agradezco mucho. Menos mal que no vino Molina, por eso hemos podido hablar un poco en contra del PRO. Así que nada, gracias. Un saludo ahí. Muchas gracias a vos por la invitación. Y a cumplir con las reglas estas de salud higiénica y la distancia, ¿no? Perfecto, como tiene que ser. Así es. Pasó recién el concejal Mauri Varela del Frente de Todos hablando de política en relación a lo que pasó con la sesión del día de esta mañana, en donde, bueno, también dijo, he presentado una iniciativa para que cuando no podamos hacerlo de manera presencial, también el Consejo pueda sesionar de manera online como lo están haciendo el Congreso de la Nación. Y en lo referido a la cuestión nacional, habló de la cuestión económica porque dijo, bueno, este gobierno recién arranca y el gobierno anterior de Mauricio Macri fue el que dejó la mayor deuda económica. Y se refirió también al planteo que han hecho diputados del PRO, Enrique Cesarini y Natalia Saceta en Catamarca, y la oposición a nivel nacional, sobre los superpoderes a Cafiero, que va a poder supuestamente determinar un 5% de las partidas presupuestarias para moverla, según dicen ellos, a gusto y piacere. Bueno, la verdad el concejal dijo que no es así, que hay que en estos tiempos dejar la politiquería de lado y hay que trabajar todos juntos para salir, sobre todo y fundamentalmente, de la crisis sanitaria. Bueno, ya sabe, síganos en las redes sociales y en YouTube, suscríbase.